¿Qué tal, Mónica? ¿Vos estabas en el Zoom anterior, antes del descanso? Mónica, Profe, sí, sí. perdón, no escuchaba, Ah, se te había preguntaba activado si habías estado en el Zoom anterior. Sí, sí, estuve en la clase, profe. Ah, bien, bien. No, como veo solo algunos a veces. Sí, Bien, profe. entonces seguimos. Seguimos, esto ya lo habíamos empezado. Entonces tenemos que describir este sólido porque ahí es donde vamos a terminar integrando la función i, que en principio, bueno, cero no me va a dar porque la función i en este sólido es positiva, ¿no? Porque todos los i's que le tocan a estos x y z formados por los x y z puntos del sólido tienen i mayor o igual que 0. De hecho, i se mueve entre 0 y 18, o sea que donde integre la función i me va a dar algo estrictamente positivo. Entonces, yo lo que decía antes de cortar era que, esta regioncita era más sencilla de escribir en coordenadas cartesianas. Entonces, ya sea con gráficamente, que se puede sacar, o con las condiciones que nos han dado, que es el primer octante, esto quiere decir x mayor o igual que 0, y mayor o igual que 0, z mayor o igual que 0, y debajo del plano a ver si, para ser más precisos, voy a ver exactamente cómo dice eso. Sí, dice x más y más z menor o igual que 18. Entonces, para escribirlo más cómodamente, lo escribo así. Menos c. Z menor o igual que 18 menos x menos y. Esto es lo mismo que esto. Y entonces, bueno, esto me da una cota por arriba y por abajo de z, ¿no? Porque tengo z así y z así. Y después uno podría decir x mayor o igual que 0 y mayor o igual que 0, pero claramente eso no alcanza, porque al ser z mayor o igual que 0, esto tiene que ser mayor o igual que 0, esto, si no, sería un plano infinito. Entonces, además, como z es mayor o igual que 0 y z tiene que ser mayor o igual que 18 menos x menos y, esto, si miro los extremos, me queda esta desigualdad, o sea que me queda que x más y tiene que ser menor o igual que 18, y si lo paso a una sola variable me queda y menor o igual que 18 menos x, que es y abajo una recta, y además mayor o igual que 0. Entonces, si junto todas estas cosas, me queda, por ejemplo, a su vez esto es mayor o igual que 0, y entonces de vuelta, si junto esto con esto, me queda que 18 menos x tiene que ser mayor o igual que 0, y entonces x tiene que ser menor o igual que 18. ¿Está bien? Ahora, eso lo podría haber sacado también del dibujito, ¿no? O sea, si miro el dibujito y considero la sombra esta, bueno, acá esta sombra es una región de tipo 1. X se mueve entre 0 y 18, y que crece así, se mueve entre 0 y esta recta, que era 18 menos x, y z se mueve entre 0 y esta función, que es una función de x e y. Se mueve entre 0 y dijimos 18 menos x menos y. Entonces, esto es lo que yo saco mirando así el grafiquito, más o menos. Que debería coincidir con esto. Fíjense, z entre esto y esto, y entre esto y esto, x entre esto y esto. Entonces, esta integral, que provenía de acá, va a ser igual a la integral en esta región,
x entre 0 y 18, de y entre 0 y 18 menos x, de z entre 0 y 18 menos x menos y. Estos serían cálculos auxiliares. De la función, me estoy quedando sin espacio, y acá sería de z, de y, de x. Bueno, vamos a pasar al otro lado. O sea que queda igual a integral entre 0 y 18, integral entre 0 y 18 menos x, de la primitiva sería y por z, para z entre 0 y 18 menos x menos y, de y de x, en ese orden. Entonces queda integral entre 0 y 18, de integral entre 0 y 18 menos x, y esto hay que evaluarlo en z. Entonces queda y por, bueno, 18 menos x menos y menos 0, de y de x. A ver, distribuimos esto, queda 18y menos xy menos y cuadrado. Integral entre 0 y 18 menos x de y. Y eso, integral entre 0 y 18 de x. Esto es fácil, pero largo. Podría hacerlo más corto, pero bueno. Acá la primitiva respecto de y queda 18y cuadrado menos x, bueno, esto podría haber hecho una sola integral, x y cuadrado menos y cubo sobre 3, acá es y cuadrado sobre 2, y cuadrado sobre 2. Y esto va evaluado entre y igual a 0, que va a dar todo 0, e y igual 18 menos x. Integral entre 0 y 18, diferencial de x. Entonces, igual que antes, en 0 vale todo 0, o sea que solo importan 18 menos x, o sea que queda igual a ver, acá podríamos sacar factor común, ¿no? Y que quede solo el cuadrado, entonces queda integral entre 0 y 18 de, esto es 18 menos x sobre 2, por y cuadrado sería, porque el sobre 2 ya lo puse acá, evaluaban 18 menos x cuadrado. ¿Está bien? Menos 18 menos x al cubo sobre 3. Diferencial x. También saqué factor común y cuadrado, y me quedó esto, por y cuadrado, y en vez de y puse 18 menos. Y después evaluaban 0, se va. Bien, y entonces queda, ¿qué queda? Acá queda 18 menos x al cubo también, menos 18. Y uno es dividido 2 y otro es dividido 3. O sea que es como un medio menos un tercio, queda, hagámoslo, integral entre 0 y 18 de un medio menos un tercio de 18 menos x al cubo diferencial de x. Y entonces, bueno, esto es este numerito, queda 6. Profe, ¿me explica cómo llegó ¿A dónde? el paso anterior, de que sacó factor común y cuadrado, ¿no? Acá.
Sí, ahí me cuesta Claro, entenderlo. sac- solo en este término saqué el Sí, cuadrado afuera. Saco y cuadrado. Entonces queda sí, y cuadrado por sí, 18 sobre 2 sí, menos x sobre sí, 2. Si sí, yo distribuyo esto, llego a lo mismo que tenía antes. sí, Ahora, en un mismo paso, porque pensé que los estaba aburriendo, en ese mismo paso evalúo donde dice y en 18 menos x, que es este 18 menos x. Y entonces este sí. término queda 18 menos x al cuadrado. Ah, perfecto, perfecto. Ahí entendí. Y acá que había y al cubo queda 18 menos x al cubo. Sí, ahí está. Y acá Y entonces ya como ahí hay, queda claro, quedan 2 18 listo. menos x al cubo, lo saco factor común. Y entonces acá me queda un medio menos un tercio. Esto es, saco factor común 6. Acá queda 3 menos 2 un sexto. Entonces acá lo puedo poner afuera eso, un sexto, por, y la primitiva de 18 menos x al cubo es más o menos sencilla, es 18 menos x a la cuarta sobre 4, porque acá, ¿no? Yo derivo esto, bajo el 4, se tacha, queda el cubo. Ah, derivo esto, tiene un menos, o sea que me falta un menos. Esa sería la primitiva. Evaluada entre x igual 0 y x igual 18. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y entonces evaluamos en 18 da 0, porque anula este pedacito. Y en 0 no da 0. O sea, en 0 da eh, me queda negativo. Dijimos que tenía que dar positivo, ¿no? Mm, a ver, si me tragué algo. Ah, acá había un menos. Ah, no, pero está bien. Dice acá, está bien. ¿Se acuerdan que yo había dicho que esto tenía que dar positivo? Porque ahí era positivo en toda esta región. Sí, Si evalúan 18 acá, esto da 0. Ah, pero queda menos menos. Claro, tonto. O sea, cuando evalúen 0, me toca claro, restar. ahí queda Ah, está bien, positivo. yo no vi el menos que puso adelante. No, el menos era de la Ah, el menos, primitiva. sí, De la está primitiva. bien, Pero entonces acá queda un sexto sí. de menos 18 menos 18, que esta parte es la que da 0, a la cuarta sobre 4, y después queda menos menos 18 menos 0 a la cuarta sobre 4, y ahora sí. Entonces esto decide a 0, y esto queda un sexto de eh, es así, ¿no? Me equivoqué de vuelta. Porque está la cuarta, este menos está fuera de la potencia cuarta. O sea, es así, ¿no? Porque este menos tiene que quedar fuera de la potencia cuarta porque justamente es la derivada de menos x. Entonces queda menos menos, que queda más, 18 a la cuarta sobre 4. Y bueno, lo que sea que da eso. 6 por 4, 24. 18 a la cuarta sobre 24.
Alguna cosa se podrá simplificar acá. 18, 2 por 9, o sea que hay potencias de 2 y de 3, se pueden simplificar. Esto es 2 a la cuarta por 3 al cuadrado a la cuarta, 3 a la octava, A mí me da 4.374. sobre 2 por 12, que es 2 por 2 por 3. Esto es 12 por 2 otra vez. Se queda 2, así que acá queda un 2, acá se van todos, acá queda 7 y acá se van. 2 por 3 a la 7. Bueno, no sé si es lo mismo que vos. A ver. Ah, falta. No, no falta. ¿Y? ¿Da o no? Sí, profe. ¿Cuánto era entonces? 4.374. ¿Así? 74. Bien. Bueno, entonces ahí tenemos el área. No, el área, no, la integral de la función y ahí adentro. Que coincide con lo que nos habían pedido. Volvemos para atrás. Más atrás. No. No es esto, tampoco es esto. Es esto. ¿No? Era el flujo. Porque usamos el teorema de Gauss, de la divergencia, pasamos a integrar esto. Si acá hubiera convenido, uno puede cambiar de variable, porque esto ya pasó a ser una integral triple. Y entonces si acá convenía pasar de esféricas a cilíndricas, a lo que sea, lo cambiábamos. No hizo falta, así que nos quedamos con esto y llegamos a esta cuenta. Bien. Entonces, parecido a lo que hacíamos en el teorema de Green, no sé si se acuerdan que cuando uno tenía una curva muy fea y quería aplicar el teorema de Green, pero la curva no era cerrada, por ejemplo, una vez teníamos una curva así, muy rara, la orientación se arregla siempre con un signo. El tema es que si la curva no es cerrada, hay que cerrarla de alguna manera. Y entonces uno la cierra de una manera que no no le resulte difícil integrar el campo, porque si esta es la curva alfa que uno quiere integrar, y uno la cierra con una curva beta, después esta beta la va a tener que calcular, porque la original no es toda esta curva, sino solo alfa. Entonces hagamos un ejemplo con superficie. Hay varios en la práctica. A ver cuál se nos... Profe, Sí. en ese ejercicio que usted hizo recién, dice verificar. ¿Cuál? O sea que tendríamos que hacer después Claro, claro. la integral por definición, digamos. Sí, lo que pasa es que eso correspondía al El ejercicio flujo. 10C, efectivamente. Claro, por definición. Debería dar lo Podía mismo. anotar acá, o Entonces, sea, verificar el teorema de Gauss, en este caso, debería dar lo mismo, ¿no, profe? claro, Pero es sería, probable que no, con tantas integrales. claro, pero supuestamente es algo que está hecho en el 10E, creo, o que uno debería haber hecho en el 10E porque es lo mismo. Entonces, verificar el teorema de Gauss en este caso sería chequear que nos dio lo mismo que el ejercicio 10E, donde se debe calcular el flujo en cada una de las cuatro caras. Y yo que Y pensaba sumar hacerlo directamente con el teorema. ese flujo. ¿Con qué teorema? Con este, No hace falta, la verdad no hace falta a esta altura, si uno ya sabe Gauss, no hace falta. claro, Eh, yo iba a ir a hacerlo directamente. Digo, bueno, lo hago con el teorema. no, está bien, está bien. Si a vos te dan una cosa así en el parcial, la tenés que hacer con el teorema. Es así.
efectivamente. No te vas a calcular 4 integrales si podés calcular una y de manera más sencilla. Así que, y a esta altura no te vas a poner a hacer eso. Tenés que sí saber integrar en una cara. Eso lo tenés que saber hacer. De eso hemos hecho uno, ¿no? Pero bueno, a esta altura no te vas a poner a calcular tantas caras. Entonces, a ver, ¿qué tengo acá? A ver, quería hacer un comentario sobre el ejercicio 13 y el 14, pero no me acuerdo qué decía. Ahí está. Comentario sobre ejercicio 13 y 14. Chequear bien que se cumplan las hipótesis requeridas del teorema de Gauss. En uno y en otro ejercicio. Y ahora hagamos, a ver, 19, 21, 22. Profe, ahí en el 13 es en el punto, ahí no se puede en el 000, digamos. Claro, la esfera que aparece ahí, Claro, con tiene al Gauss 0, ahí 0 no va. en el dominio del sólido, no de la superficie. Entonces uno Sí, tiene perfectamente definido el flujo a través de la superficie, porque el campo no tiene ningún problema en la superficie, lo tiene en el centro. Pero si uno va a usar el teorema de Gauss, nosotros no hicimos la demostración, pero si uno lo va a usar, en la demostración se ve que uno necesita que se hace uno adentro, y lo usa. Entonces, si no, si en este caso no es uno, bueno, no sabemos qué puede pasar. Entonces uno no debería poder usar. No tendría por qué dar lo mismo. Bien, entonces, a ver, vamos a tomar uno no cerrado. Entonces, por ejemplo, hagamos el 20. Ejercicio 20 dice, flujo de... Acá sí el campo es horripilante, a diferencia del anterior que hemos hecho. Queda claro que algo hay que hacer, a menos que, fíjense, z de ahí, coma, z a la x menos logaritmo natural de z, coma 4z. Entonces, ese es el campo. Después dice, a través del trozo de esfera de radio 5, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual, no, radio raíz de 5, con z mayor o igual que 1. Orientado con tercera, o sea, con normales, vectores normales quiere decir, de tercera coordenada positiva. Y sugiere usar Gauss. Este es parecido al que me preguntó Iris del mate. Lo que pasa es que el de ella era abajo de un plano y acá es arriba claro, del al plano. revés. Claro, Entonces es al revés es, esta ¿no? tapita. Esa parte. Claro. Entonces tenemos la esfera de... Eso es el trozo, digamos, el Sí, sólido. no, Tengo que poner la tapa, digamos. porque como dice flujo, es a través de una superficie. Sí.
¿no? Ah, O sea, el sólido lo elige uno, porque fíjate que ahora vamos a comentar eso. claro, Porque acá como no está el sólido, no está dicho quién es el sólido, claro, uno lo tiene que elegir, claro. cerrando Sobre la debidamente. superficie. Sí. O sea, Claro, lo mismo que antes. Uno tiene una curva y yo elijo cómo la cierro. Si la cierro así, si la claro, cierro con una simétrica, ¿no? O estás así, ponele, y vos tenés esto así. Vos elegís si lo cerrás así porque te conviene o así. No está claro. Hasta que no hagas las cuentas, qué es lo que te conviene. Y entonces veamos acá. O sea, acá dice la esfera de radio de raíz de 5. Central al origen. Y acá está el plano z igual 1. Y entonces eso va a tener ahí un corte. Y z mayor igual que 1 es para arriba. Y entonces acá la superficie termina quedando esta, pero claro, es z mayor igual que 1 de algo que es una cáscara. Entonces, como es una cáscara, queda el casquete ese, solamente, sin tapa abajo. Igual ahí el enunciado lo dice, la superficie, observar que la superficie no es cerrada, ¿qué hay que hacer entonces? O sea que esta es, no sé si tiene nombre la superficie, a ver. No, no tiene nombre, pero podemos ponerle. Esta superficie es S. Y además dice cuál es la orientación, y la orientación es tercera coordenada positiva, o sea que estos son los normales. ¿Está bien? Bueno, entonces, eh, ¿cómo podríamos cerrar? Por ejemplo, una manera de cerrar sería con toda la esfera. Y eso haría una superficie cerrada. Pero hay otra manera, ¿no? Posible. claro, con la tapita Con la de tapita. abajo. Y que de hecho podemos usar lo que aprendimos antes, con lo de integrar superficies que son un plano. Entonces, eh, para usar el teorema de Gauss, necesitamos una superficie cerrada, borde de un sólido o frontera de un sólido. Entonces tenemos que cerrar la superficie y después, bueno, ya sabemos, o sea, eso nos va a servir un poco, pero después vamos a tener que integrar en esa superficie que agregamos. Entonces, el sólido que vamos a elegir, que uno podría elegir varios, es nuestra superficie, que arranca en 1, termina en raíz de 5, y le agregamos otra superficie, que sería esta, que le podemos poner, no sé, T de tapa. Esa es otra superficie y ahora tenemos una superficie cerrada. La de arriba, nos dijeron que está orientada hacia arriba y eso está bien, se lleva bien con lo exterior. Y la de la T esta, ¿para dónde tendría que estar orientada? Si yo quiero que sea exterior para usar Gauss. Hacia abajo Hacia sería. abajo tiene que ser. Y es un pedazo de plano, es un pedazo del plano z igual 1. Estas flechitas son de los normales, no del campo vectorial, que no tengo idea cómo es. Imagínense graficar este campo. No tengo idea cómo es ese campo. Profe, no, ni lo miremos. No lo voy a mirar, no. Sí. No. O sea,
Entonces, fíjense que lo que sí es cierto es que nosotros ahora vamos a integrar en esta nueva t que agregamos, vamos a integrar en z igual 1. En z igual 1 esto se simplifica bastante, porque justo las partes más difíciles, que es z a la i, z a la x, es 1 a la i, que es 1, y 1 a la x, que es 1, y logaritmo natural de 1, que es 0. Entonces, todo esto está contenido en z igual 1, y eso está bueno para el campo este. Está todo armado para que salga, ¿no? O sea, porque si no, este no sale. Entonces, Profe, entonces automáticamente yo puedo, entonces reemplazo en el campo, digamos, si estoy en el plano Z si estás ahí, o en claro, cualquier otro plano, sí, si estuviera al revés girado también, o sea, sí, puedo reemplazarlo en el campo. sí, sí, es constante, ¿no? Si Porque fuera z estoy en igual el, i, podría claro, ponerle i, claro. ¿no? Si fuera z igual i, justo Ah, te queda z menos i, ponele, le pones 0. sí, como Z menos I, Si a vos te queda 0. integrando en la integral triple y te aparece z menos i, y estás integrando, Sí, perdón, esto es en la integral doble. claro. Bueno, Ah, si estás claro, integrando la integral triple, vamos, vuelta. si Si estás Z integrando la es integral igual a triple I, y z es igual a i, bueno, por eso esto nos aparecía en la integral doble, es un plano, la superficie es, por ejemplo, z igual i, bueno, esto es 0. ¿Está bien? está bien. La superficie está dada por el plano, esto da 0 y entonces se anula. Bueno, vamos que nos queda poco tiempo, pero creo que llegamos. Entonces vale que si yo considero S orientada hacia arriba, que era como me la dieron, unión T orientada hacia abajo, esto coincide con, bueno, ahora tenemos que ponerle nombre, ¿no? Le ponemos W al tipo de adentro. Este W yo tengo que decir quién es, porque no está en el enunciado. Entonces coincide con el borde de W, inclusive orientado como tiene que estar para usar el teorema de Gauss. Y entonces, esta igualdad vale donde W es el sólido contenido entre S y T. ¿Está bien? Entonces uno tiene que aclarar esto, porque W es alguien que inventó uno, que el compañero por ahí lo completaba con la esfera completa. Entonces, de vuelta, entonces, la integral que nos piden, que es la integral sobre S de F diferencial de superficie orientada hacia arriba. Si yo quiero usar el teorema de Gauss, voy a tener que hacer esto. O sea, integrar sobre T hacia abajo, orientada hacia abajo, del mismo campo F diferencial de superficie, y esto va a ser la integral doble sobre el borde de W más de F de S. ¿Están de acuerdo con eso? En función de esto, que esto es Sí, lo mismo profe. que esto. Entonces, el flujo, bueno, hay que sumar el flujo en esta superficie y el flujo en la otra superficie. Sumando los flujos se obtiene el flujo total, que puede ser negativo. Pero esto, en realidad esto, acá uso el teorema de Gauss, es ¿qué cosa? La integral triple del W Sobre W, ¿sí? ¿De qué cosa? entre la divergencia del De campo, la divergencia en del la campo, divergencia. de X, de Y, de Z. Entonces, no me tengo que olvidar que esto es lo que yo quiero sacar. Esto es lo que a Claro, nosotros nos porque interesa. sería
Y O sea entonces, que después tendría que restarle. claro, después tendríamos que restarle esto y cruzar los dedos para que este sea fácil de calcular. Es de esperar que como esto es un No. plano, sea más Sí. fácil que esto. Pero hasta que no lo calculemos, yo estoy viendo que nunca me alcanza el tiempo, pero vamos a tratar de hacerlo todo. Y si no llego, lo termino en las cuentitas y lo subo después con las hojas. Entonces, empecemos por esto. Empecemos por esta integral. Entonces, bueno, es la integral de un sólido, que hay que decidir si uno lo usa esféricas o cilíndricas. Yo usaría cilíndricas. Ustedes sacan lo que quieran, ¿no? Sí, porque el Z está bien definido. Claro, fíjense que lo que necesitamos igual es la intersección esa, para saber cuál es la Sí. sombra, ¿no? Tenemos esto que era x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual 5, y tenemos esto que es z igual 1, Claro. y entonces tenemos que intersecar esas dos cosas, entonces queda x cuadrado más y cuadrado más 1 cuadrado igual 5, entonces queda x cuadrado más y 4. cuadrado igual 4, Y o el sea que, radio 2. claro, la sombrita de esto en xy es un disco o una circunferencia, porque acá podríamos poner para el sólido mayor o igual, ¿no? Mayor o igual que esto y menor o igual que esto, porque es un sólido. O sea, acá estamos escribiendo W, es el sólido, no las dos superficies, es todo. Entonces con menor o igual acá, con mayor o igual acá. Entonces con menor o igual acá, ¿está bien? Claro, acá le puse igual. Me escribí la pata porque hice todo junto. Eh, Dejemos igual. Y ahora lo hago con desigual. Entonces, o esto es para el primer dibujito, pero o también uno hace x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menor o igual que 5, y sabe que x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 5 menos z cuadrado, pero menos z cuadrado es menor o igual, porque esto es mayor o igual que 1, entonces es menor o igual que menos 1, entonces acá queda 4 o 5 menos 1, que es 4. Y entonces esto queda un disquito de radio 2, que son estos tipitos. Y entonces en cilíndricas, r cuadrado es menor o igual que 4, eh, o sea que r es menor o igual que 2, y tita no hay ninguna restricción, y, y z se mueve entre 1 y 5 menos esto, ¿no? O sea, tita se mueve entre 0 y 2pi. Ya se me está por acabar el tiempo. Y z se mueve entre 1 y esta cuenta, ¿no? Raíz cuadrado, despejo de esta desigualdad, 5 menos x cuadrado menos y cuadrado. O sea que como tengo estas variables, esto es raíz de 5 menos r cuadrado. Entonces me queda z en función de r. Así Sí. que se acaba, así que se los Bueno, termino profesor. en el papel.
Bueno, gracias, profe. No, por favor. Listo, profe, gracias. Listo. Nos vemos.